eh, nos está permitiendo de alguna manera que hagamos, nos vayamos alineando a requerimientos extranjeros. ¿Cuántas empresas no les dicen a ustedes, tienes que tener esta certificación, tienes que tener el ISO 9000, tienes que ahora estar certificado en SMETA, debes de tener el distintivo SR? Entonces, ¿qué es lo que les permite cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, ir viendo todas las acciones que las normas internacionales hablan de responsabilidad social y cada acción que yo vaya pensando la tengo que ir alineando, irla metiendo en alguno de todos estos cuadritos que nos piden estos estándares internacionales, porque luego también eso nos va a llevar a encontrar el origen de nuestra empresa. ¿Por qué la creamos? ¿Para qué la creamos? ¿Para estar bien con nosotros? ¿Para estar bien con a quien le queremos vender? ¿Por qué tengo yo que volver a mi origen como empresa? ¿Sí? Hay cuántas empresas en México, del 100% de las empresas, el 95, 97% son empresas MIPYMES. Y de esas empresas MIPYMES, el 90%, casi sin temor a equivocarme, nacieron como empresas familiares, pero que luego tuvieron que dar el brinco. Y hay empresas que se siguen manteniendo como empresas familiares y que perdieron el origen de cómo nacieron, ¿sí? ¿Por qué las crearon? ¿Con qué visión la creó el dueño de esa empresa? Y que a lo mejor tiene que cambiar esa visión de empresa porque tiene que alinearse a lo que pide el mercado. Pero no podemos no conocer el origen de nuestra empresa porque entonces no sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que debemos de alinear todas estas estrategias del negocio sin perder de dónde nacemos. Y eso nos va a llevar a tener un mejor entendimiento. ¿Por qué nació así? ¿Por qué busca el trabajar con gente de la comunidad? ¿Por qué debemos de primero tener convencido a nuestro público más cercano o a nuestro grupo de interés más cercano, que son nuestros colaboradores? Porque si nosotros logramos que nuestra gente entienda hacia dónde queremos llegar nosotros, por supuesto que alinearnos a unas normas extranjeras o internacionales va a ser mucho más fácil, porque sabemos exactamente a dónde queremos. Y obviamente esto nos va a llevar a identificar estos asuntos materiales, que esto es otro tema completamente diferente a lo que ahorita vamos a platicar, pero que es muy amplio. El tema de asuntos materiales es identificar a tus grupos de interés, identificar qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer y qué elementos debes de tener para poderlos cumplir. Entonces, pero al final, una empresa socialmente responsable los debe identificar. Yo nada más les voy a dar al final de esta presentación una pinceladita de cómo vamos a lograr estos estándares. Y bueno, hay muchas empresas que dicen, es que yo soy socialmente responsable, licenciada, porque cumplo con lo que la ley me exige. Y entonces ahí empezamos a tener diferencias. Una empresa que únicamente cumple con lo que la ley le exige es una empresa legal, es una empresa legalmente constituida porque paga sus salarios, pero no sabemos si esto es justo o digno de acuerdo a lo que está desarrollando su colaborador. Una empresa legal puede decir, bueno, es que yo pago sus 8 horas diarias por 6 días a la semana, son 48 horas, porque es lo que me marca la ley. Bueno, ¿y qué pasa cuando tu colaborador necesita que le des unas horas de descanso? Porque tiene un familiar enfermo, porque tiene que ir a ver a un hijo, porque va a salir en un festival, porque lo tiene que llevar al médico, etcétera. Si tú le das ese permiso, entonces ya no nomás cumpliste con la ley, ya estás hablando de responsabilidad social.
Y entonces esos cumplimientos legales, si yo los empiezo a revisar, los empiezo a brincar, y entonces ya no nada más estoy cumpliendo con lo que la ley me exige, sino ya estoy yendo un poquito más allá. Entonces, cuando hablamos de que yo los tengo en el seguro social, cuando les doy capacitación en seguridad industrial, si únicamente le doy al colaborador lo que yo quiero que sepa, pues estoy cumpliendo con la ley, pero no estoy yendo un poquito más allá, que es lo que nos pide una empresa socialmente responsable. Si todos los que ahorita están en esta sala y únicamente sus empresas cumplen con esto, entonces no son socialmente responsables. Simplemente son empresas que cumplen con la ley. Pero si de todas esas prestaciones que ustedes ahorita pudieran estar pensando que les dan un poquito más su empleador, entonces ya estamos hablando de una empresa socialmente responsable, ¿sí? Entonces, por muy poquito que sea adicional a lo que la ley les exige, entonces es una empresa socialmente responsable. Que lo da en chiquito, pues a lo mejor esas son sus condiciones y sus posibilidades. Lo que tenemos es que hacer que eso crezca también. Entonces, de ahí debemos de empezar a partir. Si mi empresa, con lo que les acabo de decir de estos estándares internacionales, yo cumplo algo o simplemente estoy cumpliendo con lo que la ley me exige, para entonces empezar a hablar o saber si en la empresa en la que yo trabajo o mi empresa de la cual yo soy dueño o soy parte de una empresa, simplemente estoy siendo una empresa que cumple con los reglamentos y con lo que la ley me exige, o estoy empezando a dar el brinquito para ser una empresa socialmente responsable. Y bueno, como les comentaba, si simplemente cumplo con la ley, pues entonces, de alguna manera, eh, estoy en la línea límite de ser una empresa legal. Simplemente llego hasta ahí. Pero entonces, el estar hasta ahí me debe de poner a pensar si tengo rotación de personal, porque lo tengo, si mi gente no quiere ir a veces muy a gusto a trabajar, si mi gente es feliz yendo al Seguro Social para que le den una incapacidad. Debo de ponerme a pensar eso cuando únicamente cumplo con lo que la ley me exige. Pero si yo doy un poquito más, entonces entran en juego esas normas que yo les decía. La SA 8000, la ISO 14001, la ISO 37000, todas estas que yo les pongo aquí. Y entonces es cuando debemos de empezar a ver si mi empresa ya dio el brinquito a ser una empresa socialmente responsable, si ya damos un poquito más y ya puedo empezarle a dar ese apellido de empresa socialmente responsable. Y hay muchas más, adicional a estas que yo les menciono aquí, pero también cuando empezamos a tener a nuestra empresa ya vinculada a alguna de estas normas, alguna certificación estatal, en este caso de Michoacán, alguna certificación que dé alguna cámara, algún distintivo que dé alguna cámara en particular, pues entonces ya estoy dando un brinquito a ser una empresa socialmente responsable. Obviamente, una empresa socialmente responsable atiende muchos ámbitos, como se los voy a mencionar ahorita, y hay empresas que a lo mejor empiezan a dar un pasito en algún ámbito. Hay que ir viendo que debemos de ir creciendo esta responsabilidad social en todos estos ámbitos. Y hablábamos hace rato de que estas normas atienden el tema de derechos humanos. Y hay gente que a mí me dice, es que eso no debería de ser obligatorio, no debería de estar plasmado para ser socialmente responsable, porque debemos de respetar los derechos humanos. Y yo coincido con ello. Sin embargo, hay empresas que tienen trabajo forzado, hay empresas que trabajan con niños
Hay empresas cuyas jornadas laborales son de 12, 14, 16 horas y entonces por eso tienen que entrar en juego los derechos humanos, porque si todos los respetáramos, no debería de quedar como una obligatoriedad o no debería de quedar como un punto a revisar en cada una de estas certificaciones, porque aún en la actualidad, aún en la ciudad, tenemos empresas que desafortunadamente atienden estos temas. Hay gente que dice, no, bueno, es que yo le doy trabajo a los niños de 14 años porque son muy pobres. Estamos en una sociedad donde a lo mejor eso aparentemente pudiera ser permitido, pero ¿por qué no buscamos estrategias diferentes? ¿Sí? Eso es lo que hace una empresa socialmente responsable y entonces eso es lo que debemos de cuidar nosotros cuando trabajamos en una empresa que pretende ser socialmente responsable. Este tema de los derechos humanos es fundamental. Y bueno, dentro de toda esta información internacional, también encontramos que entra en vigor el Pacto Mundial. Muchas empresas han escuchado hablar de los 10 principios de Pacto Mundial y también dicen, no, este tema es muy difícil, yo no voy a entrarle a Pacto Mundial. Pues también para Pacto Mundial se pueden registrar y pueden pertenecer a Pacto Mundial, pero si no se quieren registrar, si no quieren que Pacto Mundial les revise sus reportes de responsabilidad social, yo por lo pronto les invito a que su trabajo y su administración de la empresa lo empiecen a alinear a estos 10 principios. El principio 1 y 2 habla de derechos humanos, revísenlos, véanlos y véanlos con los ojos de que cuando ustedes empiecen a trabajar estos temas, empiecen a vincularlo con todas estas normas y con todos estos estándares internacionales y se van a dar cuenta que cuando lo alineen a uno que hable de derechos humanos, por decirles algo, prácticamente lo van a alinear a todos. Entonces, no va a ser tan complicado que ustedes empiecen a hablar de responsabilidad social, alineándolos a todos estos principios. El principio del 3 al 6 nos habla de todo lo que son los estándares laborales, jornadas de trabajo, salarios justos, capacitación, etcétera. Del 7 al 9 nos habla de medio ambiente. Y el que no había entrado hasta ahorita mucho en escena, es el 10, que es el anticorrupción. Pero este tema es fundamental ahorita. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con empresas que hablaban mucho de ser negocios lícitos, de trabajar bien, de tener políticas, de negocios de precios justos, etcétera? Pero nada más lo hablaban. No había entrado en acción el generar una política anticorrupción, el saber que el darle a conocer a sus colaboradores que esa empresa trabaja con políticas anticorrupción, no habían dado a conocer que este tema debe de permear a todo y que nadie en la empresa deberá de trabajar con este tema de corrupción, de recibir dádivas, de dar dádivas para que les den algún permiso, etcétera. Pero si se fijan, hemos venido hablando que todo esto lo deben de comunicar, cómo sus colaboradores o sus funcionarios van a saber que la directiva quiere trabajar con esos estándares anticorrupción si no les dijeron que así tenían que trabajar. Habrá gente que a mí me dice, es que es lógico y se supone que así deberíamos de trabajar. Pero recordemos que no todos pensamos iguales. Las empresas están integradas por seres humanos que pensamos de manera diferente completamente. Hay gente que diga, es que si me dan 10 pesitos para que salga rápido el pedido, no pasa nada, hombre, pues no me fueron 10 pesos. Sí,
Pero si tu empresa tiene una política anticorrupción, esos 10 pesos ni se deben dar, ni se deben de recibir. Pero ¿cómo hacemos que todo mundo conozca esto si no lo comunicamos? Y hablábamos de que una empresa socialmente responsable lo tiene que comunicar, lo tiene que decir para que todo mundo sepa que en esta empresa estamos alineados a los 10 principios de Pacto Mundial y que el 10º habla de anticorrupción. Entonces, una empresa socialmente responsable tiene que ir buscando que estos estándares empiecen a permear en toda su empresa. Y por supuesto, entran también en escena los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. En esta, ahí les dejo un link de un video. Es un videito como de 6 minutitos, 6:18 más o menos, que habla de que estos principios, pues en 2015 la ONU, con todos sus países que forman parte, apoyaron o aprobaron la Agenda 2030. Ahorita parece que es una moda, pero estos ya venían desde hace mucho tiempo. En 2015 es cuando se aprueba la Agenda 2030 con estos 17 principios o 7 objetivos, y que si ustedes los leen, en cada uno de ellos tiene unas metas muy claras y unos objetivos muy claros que tenemos que desarrollar. Yo casi estoy segura que de todas las empresas que están el día de hoy acá, todos hacen algo que va vinculado a uno de los 17 objetivos del desarrollo. Simplemente todos los patrocinadores que hacen posible que esta semana de cultura laboral se lleve a cabo están alineados al 17, que son alianzas para lograr los objetivos. Así de sencillo se los pongo. Y si alguno de ustedes trabaja por mejorar la educación, como es uno de los principales patrocinadores, que es la universidad, pues está alineado directamente al objetivo 4, que es educación de calidad. Si en nuestra empresa podemos ser jefes, tanto mujeres como hombres, y ganamos lo mismo, mujeres y hombres, pues entonces estamos alineados al objetivo 5, que es igualdad de género. Y así me puedo ir poniendo ejemplos en cada uno de los 17. Yo me gustaría que ustedes, después de esta plática, revisen en su empresa qué hacen, qué acciones hacen en favor de la comunidad, qué acciones hacen hacia el interior de sus empresas con sus colaboradores y sus familias, y verán que en más de alguno de estos 17 ustedes ya están trabajando. Entonces, allá es hacia donde una empresa socialmente responsable debe de tener la mira. Obviamente es imposible que atienda a los 17, porque será muy difícil que una empresa atienda a los 17 objetivos. Porque así como ustedes como empresa tienen un objeto social, pues ese objeto social lo lleva también a haber determinado alguna causa social a la que ustedes quieran apoyar. Y ahí es a donde vamos a ver vinculado y vamos a ver presente alguno de estos 17 objetivos. Entonces, si se fijan, con el actuar del día a día, una empresa socialmente responsable le está pegando a todos estos estándares, a todas estas normas y a todos este marco normativo internacional que pareciera muy alejado, pareciera que eso no me toca, pareciera que yo no lo puedo hacer, pero cada una, si usted de las empresas en las que ustedes se desarrollan, lo empieza a trabajar, se van a dar cuenta que ustedes ya están trabajando en responsabilidad social empresarial. Y por eso nosotros decimos que el ser socialmente responsables nos conviene a todos, o ser una empresa socialmente responsable nos conviene a todos. Porque si yo ahorita veo de las empresas que están acá, si algunos trabajan en el objetivo 1, unos en el 8, unos en el 10, pues todos de alguna manera estamos abonando a tener un mundo mejor a través de los 17 objetivos del desarrollo. Y bueno, en este enfoque holístico, en esta diapositiva que ustedes están viendo, es lo que van a encontrar en la ISO 26000. La ISO 26000 nos habla
de la gobernanza de la organización en su capítulo 6, donde nos habla, si se fijan, vuelve a repetirse derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Si se fijan, todo lo que llevo a través de esta plática, hemos hablado de temas similares y los hemos visto que están plasmados en estándares diferentes. Entonces, cuando yo hablo de derechos humanos, estoy alineándome a la ISO 26000, estoy alineándome a la SA 8000, me estoy alineando a los principios de Pacto Mundial y me estoy alineando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si se fijan, cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, lo que buscamos es esto, que estos principios fundamentales de prácticas laborales, respeto al medio ambiente, derechos laborales, derechos humanos, estén alineados y que cuando los alineamos a uno de los estándares, insisto, prácticamente los vamos a ver alineados a todos. Porque cuando yo les hablo de responsabilidad social me dicen, es que es bien difícil, licenciada, hablar, alinearnos a todos los estándares. Obviamente cada uno de estos estándares tiene sus alcances, tiene sus objetivos, pero si empezamos por alguno, el que más se les facilite hasta en la propia redacción, empiécenlo a trabajar en ese sentido y se van a dar cuenta que cuando hablamos y alineamos a estos estándares, estamos hablando de responsabilidad social como un todo. Estamos hablando de la responsabilidad social que se nos convierte en un tema común en nuestra empresa y en nuestros colaboradores. Por eso es tan importante que nosotros lo empecemos a ver como un todo. El hablar de nuestros colaboradores, del medio ambiente, de la participación activa en la comunidad, como era la segunda diapositiva que yo les enseñaba. Si se fijan, todo en esos tres rubros que yo les decía que hablaba de su gente, del medio ambiente y de la comunidad, los hemos venido viendo a lo largo de todas estas diapositivas. Entonces, una empresa socialmente responsable es aquella que cuida todos estos estándares y se alinea a todos estos estándares. Y vuelve a entrar en juego la SA 8000, que cuida, como yo les decía, es una norma voluntaria que lo que cuida son las mejores condiciones laborables, por eso hablamos de horarios de trabajo, de remuneración, de sistema de gestión, de salud, de trabajo infantil, de discriminación, de negociaciones colectivas, etcétera. Y quienes conozcan un poquito, y esa es una de mis funciones, invitarlos a que participen en el distintivo de empresa socialmente responsable, todo esto lo van a ver también en las preguntas que les hacemos en el distintivo de empresa socialmente responsable. Entonces, si se fijan, cuando hablamos de responsabilidad social, por eso decimos que está alineado a muchos estándares internacionales, porque hablamos de lo mismo, ¿sí? Palabras más, palabras menos, pero estamos hablando exactamente de los mismos términos de manera general. Pero luego, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cómo hago para que en mi empresa podamos estar hablando de derechos humanos, de respeto a la no discriminación, de tener unas horas de acuerdo a la cultura laboral, conforme a lo que la ley me marca, etcétera, etcétera? Pues todo esto se deriva de una cultura organizacional y responsabilidad social en sus empresas, ¿no? Entonces, pero ¿y cómo le hago para que yo tenga en mi empresa o volvamos a revisar esa cultura organizacional en mi empresa y entonces le empezamos a poner el apellido responsabilidad social? Pues bueno, a mí me gustaría que en este momento en el chat ustedes pudieran poner
con una sola palabra, ¿cómo definen la empresa donde ustedes trabajan? Honesta, digna, respetuosa, honorable, eh, amigable. Póngale la palabra que ustedes quieran para que de alguna manera ustedes nos puedan ir diciendo cómo definen a la empresa en la que ustedes trabajan. Porque la responsabilidad social de una empresa empieza cuando alguien que trabaja ahí puede identificar a su empresa con una sola palabra. Veo que empiezan a moverse los comentarios. Tenemos 75 empresas o 75 participantes. Quisiéramos por lo menos ver unos 30, unas 30 palabras. ¿Cómo definen a su empresa ustedes? Desde su punto de vista, ¿cómo para ustedes es su empresa en la que ustedes trabajan? ¿Sí? Yo podría decir que la mía es una sola palabra: alianzas, comunicación, respeto. Ustedes pónganla, la que ustedes quieran poner, porque si ustedes pueden identificar o pueden dar esa palabra con la que ustedes definen a su empresa, es una forma como ustedes la ven. Y entonces tendríamos que estar buscando cómo la ve el externo, ¿sí? Entonces, esa es bien importante que ustedes empiecen a trabajar en sus empresas. ¿Cómo definen a la empresa en la que ustedes trabajan? ¿Sí? Porque luego viene este otro ejercicio. Si ustedes ya pudieron definir a su empresa con todo lo que les he dicho anteriormente, si cuida las relaciones laborales, si cuida a sus trabajadores, si cuida la comunidad, si es respetuosa, si no maneja la corrupción, etcétera, y ya pudieron definir a la empresa en la que ustedes laboran con una sola palabra, ahora díganme qué los motiva a trabajar en ella. Pongan las palabras que encuentran ahí, que ven ahí en la diapositiva. Para tener diversión, porque buscan lograr objetivos personales, porque buscan acrecentar su potencial como seres humanos. Trabajan ahí porque alguien los presionó para que trabajen, ¿sí? ¿Cuántas veces mucha gente, nuestros hijos no son abogados porque el papá y la mamá son abogados? Son doctores porque su papá era doctor, pero no le gusta ser doctor. Entonces, trabajan ahí porque le dijeron que ahí es donde tiene que trabajar. ¿Por qué les gusta trabajar en la empresa en la que están ahorita? ¿Por una presión económica, porque no hallaron más donde trabajar y tenían que obtener un salario? ¿O por inercia? Mi papá trabajó ahí, mi abuelito trabajó ahí, mi tío trabaja ahí, pues yo trabajo ahí, ¿sí? A ver, pónganmelo. Queremos verlo al final de esta plática. ¿Por qué trabajan en el lugar donde trabajan? Y tal vez al final podamos hacer algunos comentarios, ¿no? Hay algunas gentes que me dicen, pues es que la mía es la combinación de todas. Perfecto. Pues entonces, si es la combinación de todas, vamos viendo por qué es una combinación, ¿sí? Porque entonces, de repente pareciera algo que no es lógico. Porque si yo trabajo, que es una combinación de todas, trabajo por presión social y eso me sirve para divertirme, pero a la vez trabajo por inercia y luego pues de ahí salió la presión económica, ¿sí? Si se fijan, como que la combinación de repente es media rara, pero me gustaría que lo pongan ahí y que lo empiecen a pensar. ¿Qué los motiva a trabajar en la empresa en la que están ahorita? Y todas son válidas, ¿eh? No hay ninguna respuesta mala, todas son válidas. Aquí lo que yo quiero que ustedes piensen es, si esto que me está motivando a trabajar en esta empresa, podría yo catalogarlo
como que hay responsabilidad social en mi empresa o le falta responsabilidad social en mi empresa, ¿sí? O sí la tiene la responsabilidad social, pero yo no la estoy viendo, ¿sí? Para eso es esta pregunta, para eso es esta diapositiva, para que nos pongamos a pensar un poquito qué me motiva a trabajar en la empresa, porque si yo hoy vine a escuchar esta plática de ser una empresa socialmente responsable, nos conviene a todos, y si le digo a mi jefe que yo participé en la plática y que se ve bien padre el que podamos obtener el distintivo SR, y si me dicen te toca, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Realmente quiero yo participar? O cuando llegue a la empresa le voy a decir que la plática no me gustó mucho cuando hablaban de responsabilidad social, ¿no? Entonces, esta parte es la que yo quiero que también se lleven, porque luego a veces nosotros no vemos las cosas buenas que hace la empresa, nada más vemos lo malo, nada más vemos que me tienen trabajando aquí y que me pagan mi salario todos los sábados, pero yo quisiera que me pagaran más, etcétera, etcétera. Cuando tenemos que no cumplen ni siquiera a veces con esa responsabilidad de pagar el día que está establecido para pagar. Entonces, me gustaría que se lleven esa reflexión. ¿Qué les motiva a trabajar en la empresa en la que están el día de hoy? ¿Qué los motiva a eso? Y bueno, cuando nosotros ya encontramos que pudimos definir a mi empresa con una sola palabra y logré encontrar qué me motiva a trabajar, pues bueno, yo puedo ayudar a que esa cultura organizacional también pueda ser modificada en mi empresa. Y aquí les dejo esas dos definiciones. ¿Qué es una cultura organizacional? ¿Sí? Es un sistema de significado por los miembros, el cual distingue una organización de las demás. Y les digo lo que les comentaba al principio. Por eso la responsabilidad social no es certificable, porque todos hacemos las cosas de manera diferente. Por eso ahorita que yo les decía, ¿cómo ven a su empresa? Yo les aseguro que si en la sala está gente que no pertenece a la empresa en la que ustedes trabajan y les preguntáramos cómo la perciben, va a ser bien diferente a lo que ustedes pusieron, ¿no? Porque al final la percepción es eso, ¿cómo veo yo las cosas? ¿Cuál es mi punto de vista de esa empresa? Y van a ser completamente diferentes. Y bueno, ¿cómo logramos que esta cultura organizacional permee hacia el interior de la empresa, pero también hacia el exterior de la empresa? Y entonces es cuando empezamos a ver que esta parte de la responsabilidad social empresarial empieza a tener un juego fundamental. La cultura organizacional fuerte es aquella en la que los valores se comparten con intensidad y en forma extensa. Tienen mucha influencia en el comportamiento de sus miembros. Crean un clima interno que influye en el comportamiento y es un elemento básico, ¿sí? Para orientar a la gente. Y entonces, por lo tanto, esa cultura organizacional la vemos reflejada en este cuadrante. Tenemos una construcción de cohesión, todos nos entendemos, no les digo que todos somos súper amigos, pero todos nos entendemos, respetamos lo que hace el otro, tenemos una rotación de personal pequeña o a lo mejor hasta ni rotación de personal alcanzamos a tener, tenemos un compromiso organizacional que nos lleva a lograr nuestros objetivos y nos lleva a tener lealtad. ¿Cuántas veces tenemos empresas que tienen 50 años y tenemos gente con 50 años laborando? Entonces, eso es cuando tenemos una cultura organizacional fuerte. ¿Y de dónde surge la cultura organizacional? Obviamente de sus fundadores, de los dueños de la empresa,
Y para crear una cultura puede ser de 3 maneras. Nace del fundador, pero debemos de tener valores que coincidan, ¿sí? O sea, si yo coincido con una empresa que respeta los derechos humanos, es porque yo los respeto, ¿sí? Si yo creo en que todos los seres humanos somos iguales, pues entonces es porque el fundador o el dueño también así lo cree. Capacitamos a la gente y tenemos un líder modelo. Nuestro fundador o nuestro dueño de la empresa debe de ser ese ejemplo a seguir para realmente tener una cultura organizacional alineada a la responsabilidad social. Cuando una empresa dice que tiene una cultura de responsabilidad social es porque empieza desde el dueño. El dueño la cree y la vive la responsabilidad social. Si no es así, nos cuesta mucho trabajo a la gente de los mandos medios o de los mandos después del dueño crear una cultura organizacional. ¿Y cómo? A ver, creo que me desconectó, ya estoy nuevamente por aquí con ustedes. Eh, bueno, cuando hablamos de esta filosofía organizacional, nosotros debemos de tener bien clara cuál es la visión y la visión de la empresa, cómo hablamos de esta responsabilidad empresarial, pero que nos quede claro para todos, ¿sí? Cómo capacitamos para que también se entienda esta responsabilidad social. ¿Qué campaña hacemos? ¿Cómo vivimos la responsabilidad social empresarial? Es la responsabilidad social la debemos de vivir todos los días, no nada más en una campaña, y no nada más debe de quedar plasmada en un papel, sino la debemos de vivir todos los días. Y bueno, esto también nos lleva a que a través nos podemos apoyar, les digo, en diferentes instrumentos, como en este caso el CEMEFI, para crear una declaratoria de responsabilidad social empresarial que la traduzcamos en nuestras políticas y en nuestros procedimientos para realmente hablar de una responsabilidad social que la vivamos dentro de nuestra estrategia del negocio. Y esto lo debemos de tener plasmado también en motivadores. O sea, si al dueño de la empresa no le interesa trabajar en responsabilidad social, por más que el jefe de recursos humanos, por más que el director de calidad le diga que debemos trabajar en responsabilidad social, va a ser muy difícil que podamos trabajar en responsabilidad social empresarial. Debemos de tener metas muy claras que nuestra directiva quiera alcanzar y que eso nos permita a nosotros ir logrando las metas que nosotros debemos de ir buscando para lograr esta responsabilidad social empresarial en nuestra empresa. Y bueno, así como debemos de tener motivadores internos, debemos de tener motivadores externos. ¿Cómo nos ven la gente de fuera? ¿Qué esperan nuestros grupos de interés que nos ven desde afuera? ¿Qué campañas queremos atender? Este tema de materialidad, como les comento, ¿qué queremos lograr? ¿Cómo debemos detectar cuáles son las causas que vamos a apoyar? ¿Cuáles son nuestros grupos de interés? ¿Qué presupuesto tenemos para atender esos grupos de interés? ¿Qué alcance vamos a querer nosotros lograr? ¿Y qué resultados queremos tener? Todo esto son motivadores externos también, porque depende mucho de cómo nos ven las empresas
o la gente que nos está viendo o que nos está percibiendo como empresa, porque luego de repente decimos, es que nadie nos ve. ¿Quién se va a dar cuenta si hago o no hago? Pues créanmelo, si hay gente que se da cuenta de lo que están haciendo cada uno de ustedes. Y obviamente la dirección del comportamiento es fundamental. Hablamos de que si nuestra alta dirección quiere ver a su empresa con responsabilidad social, nos va a dar los elementos para hacerlo, desde tener un código de conducta o de ética, tener un mecanismo de denuncia para hablar de responsabilidad social, tener estas sanciones, comunicarlo. Todo esto es fundamental si nosotros queremos hablar de responsabilidad social en nuestra empresa. Y esto va alineado también a la toma de decisiones. ¿Quién toma decisiones en nuestra empresa? Así puede ser una empresa micro de 10 colaboradores. ¿Quién toma las decisiones? Tenemos un gobierno corporativo, tenemos claro quién toma las decisiones, ¿sí? Lo tenemos documentado, todos lo sabemos, todos podemos participar en platicar de cómo debemos de tomar estas decisiones, ¿sí? ¿Quién tiene liderazgo en nuestra empresa? O lo que diga el dueño es menos importante que lo que diga el contador, es menos importante que lo que diga el de finanzas, o es menos importante que lo que diga el jefe de producción. Eso es bien importante. Esta toma de decisiones es fundamental. Cuando ustedes todo esto lo engloben en una empresa, en su empresa, vamos a estar hablando de que entonces somos una empresa socialmente responsable. Y esto, por supuesto, trae vinculadas muchas ventajas de ser una empresa socialmente responsable. Nuestros colaboradores crecen de manera profesional, tienen un buen ambiente laboral, tenemos alianzas sólidas, tenemos trabajadores comprometidos y, por supuesto, podemos tener una imagen pública mucho mejor fincada y bien alineada a lo que hacemos y a lo que decimos ante la sociedad. Entonces, pues bueno, con todo esto, yo lo que quisiera dejarles es que ser una empresa socialmente responsable nos conviene a todos. Espero que con esto podamos haberles dejado una espinita de lo que es una empresa socialmente responsable, que cuando estemos pensando en una empresa socialmente responsable, la veamos con todas estas características. Cuando yo me quiera cambiar de trabajo, hablar de una empresa socialmente responsable, o cuando yo tenga mi empresa, la quiero crear con un esquema de responsabilidad social, porque así quiero que me vean. Y bueno, pues con esto yo termino. Espero haberles dejado un poquito de lo que es una empresa socialmente responsable y que los invitaría a trabajar con este esquema en sus empresas y que busquen el que en sus empresas tengan un enfoque de responsabilidad social dentro de ellas, y si en sus manos está esta toma de decisiones de cambiar o de poner una estrategia de responsabilidad social en sus empresas, lo hagan. Y bueno, pues yo con esto terminaría. Espero haberles dejado una semillita de este tema, y si tenemos preguntas, licenciada Adriana, con todo gusto estoy para resolverlas. No tenemos preguntas en el chat, pero tenemos el espacio. Si alguien quiere hacer su pregunta por voz, puede activar su micrófono, pueden ir levantando su manita para ir dándoles la participación. Jorge Iván Razo, si gustas hacer tu pregunta.
Me parece que Jorge Iván dice que no tiene audio, igual si gusta anotar su comentario. Ya le dimos la posibilidad de que pueda él desactivar su audio, le va a llegar un... Jorge Iván, si gustas intentarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la plática. La verdad es que está muy, muy interesante. Yo solamente tengo un par de dudas en cuanto al plan de desarrollo que podamos generar en nuestras empresas para en su momento ir alineando nuestras operaciones, nuestras administraciones a un tema de empresa realmente responsable. Podemos basarnos o tomar como marco de referencia el objetivo de desarrollo sustentable que se cuenta a nivel nacional o el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para ir encaminándonos. Digo, entiendo perfectamente que la responsabilidad social empresarial pues viene desde la parte social, desde la parte financiera, desde la parte de actuación, desde todo, ¿no? Entonces mi intención es, antes de llegar a un proceso de certificación, de acreditación, vaya ante el CEMEFI, digo, con la ayuda de CEMEFI, empezar a alinear esta administración y esta operación. ¿Puede ser un buen marco de referencia? Sí, mira, yo te puedo sugerir que lo puedes empezar a alinear con los principios de Pacto Mundial, va muy alineado a ese tema, o también inclusive con la ISO 26000, aunque es un poco más amplia la ISO 26000, pero te habla de salarios dignos, te habla de horario de trabajo, de jornadas justas, y de alguna manera cuando el modelo o la norma que más con la que más te identifiques tú, inclusive hasta en el texto, con esa te puedes alinear tú perfectamente, ¿sí? Puedes partir inclusive hasta del cuestionario de CEMEFI, ¿eh? Con ese te puedes alinear, porque el cuestionario de CEMEFI es un autodiagnóstico, pero si quieres alinearlo, lo puedes alinear con los 10 principios de Pacto Mundial o lo puedes alinear con la SA 8000, inclusive, y la ISO 26000. Yo les recomiendo cualquiera de los tres porque es mucho dependiendo de yo como empresa cómo traduzco la información, ¿sí? Pero los tres al final te van a poder alinear perfectamente a que empieces a tener estos indicadores que después el CEMEFI te los va a pedir. Entonces, cualquiera de los tres te puedes alinear perfectamente. Le agradezco. A sus órdenes. Tenemos una pregunta en el chat. Nos preguntan cuál es el salario digno y cómo se puede medir. Bueno, salario digno en responsabilidad social nosotros hablamos cuando ese salario cubre todas las necesidades de una persona, ¿sí? Es decir, un salario digno es cuando con ese salario puede cubrir las condiciones básicas de la persona, que son comer, vestir, calzar, pero que también le pueda permitir capacitarse a él como persona, que le pueda permitir tener una vivienda digna, que le pueda permitir darle estudios a sus hijos. Y no con salario digno nos referimos a que le cubra todo, ¿sí? Porque vamos a llegar al momento en que va a decir es que no hay salario que alcance, ¿no? Simplemente es decir que ese salario le alcance para sus condiciones mínimas. Nosotros en la capacitación manejamos mucho la pirámide de Maslow, ¿sí? La pirámide de Maslow, quien la conozca, empezamos con las necesidades básicas y hasta la de arriba, que es inclusive el reconocimiento. Muchas veces tu salario digno lo puede considerar aquella persona que está dentro del mercado para cubrir estas necesidades básicas, pero que a la vez también le reconocen su esfuerzo, que a lo mejor ya no está trabajado en dinero,
pero que le reconocen su esfuerzo. Entonces, ¿y cómo pueden medirlo? Con encuestas de satisfacción de sus propios colaboradores, con encuestas de que ustedes pueden hacer un comparativo entre salarios mínimos o salarios de la competencia o salarios de mercado, y pueden saber si ustedes están dentro de ese marco. Entonces, pero el salario digno va mucho enfocado a eso, porque puede ser con cuestiones objetivas y subjetivas, y cómo lo pueden medir con alguna encuesta, inclusive en clima laboral. Muchas gracias, maestra. Tenemos una manita levantada. Elena, si gustas activar tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Estamos iniciando a construir una cultura organizacional con ese enfoque de responsabilidad social empresarial. Y la pregunta es, el CEMEFI tiene un diagnóstico, pero bueno, no lo puedes revisar hasta que ya haces una inscripción. En este momento no podría hacer un pago porque aún no tengo construido todo este sistema de gestión de responsabilidad social. Estoy pensando utilizar la guía ISO 26000, que bueno, es pública porque no es certificable. Pero la consulta es, ¿sí se alinea a la guía o al diagnóstico de CEMEFI? Mire, aquí hay dos opciones que yo le puedo dar. A través de Canacintra Uruapan, que es quien nos invitó, yo le podría compartir el cuestionario para que nos sirve de base hasta el día de hoy, para que ustedes puedan saber qué tanto de ese cuestionario ustedes ya tienen de su empresa. Yo nada más le pediría que nos dijera si es una empresa MIPYME o una empresa grande, porque los cuestionarios son diferentes. Yo con todo gusto se lo puedo mandar a la licenciada Adriana, y ellos que tienen el registro se lo pudieran compartir. Ese es en aras de podernos ayudar y que ustedes lo vayan viendo. Ahora, si se alinea o no la ISO 26000, sí se alinea, mas no significa que sean idénticos, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, en el distintivo de SR les pregunto que si pagan salarios arriba de lo que la ley les exige, ustedes me van a decir que sí, y me van a poner cómo están integrados sus salarios. Y tal vez la ISO 26000 les habla o les desglosa un catálogo más grande de conceptos. Entonces, va a estar la misma pregunta, nada más que no la van a encontrar idéntica. En todos las normas o los instrumentos que yo les acabo de decir, todos están alineados al distintivo SR, pero no los van a encontrar idénticos. Entonces, esas son los dos comentarios. Puede integrarlo en la ISO 26000, que si la puede bajar, muy probablemente la va a encontrar en inglés, porque es como aparece mucho, pero la puede hacer, la puede bajar los parámetros y los capítulos de cada uno de la ISO 26000, que abarca los ámbitos que abarca el cuestionario de CEMEFI, pero con todo gusto a través de la licenciada yo le puedo mandar los cuestionarios que tenemos al día de hoy. Vamos a tener cambios en CEMEFI, pero se los puedo compartir como están ahorita para que usted lo vaya viendo. Nada más si nos dice qué tamaño es su empresa. Mediana. Muchas Perfecto. gracias, licenciada. ¿De qué empresa es para que la licenciada Adriana se los pueda enviar? GNU. Perfecto, yo le hago llegar a la licenciada el cuestionario para que se los comparta por ahí, por favor. Muchas gracias, muy amable. Hay varios comentarios, maestra, de personas que están interesadas en el cuestionario. No sé si para usted sea prudente que lo podamos compartir a través del chat de participantes de esta sesión. Sí, claro que sí, yo se los comparto para que lo podamos tener ahí en el chat. Y bueno,
Aprovechando, pues bueno, a través de Canacintra Uruapan podríamos generar una sesión informativa, como ya la hemos venido teniendo, ahorita la podemos tener de manera virtual. Les comento, la convocatoria para empresas grandes abre a partir del 15 de julio, perdón, ya no debe de tardar, a partir del 15 de julio abre la convocatoria de empresas grandes y a partir de enero la de empresas MIPYMES. Sí. Pero con todo gusto, a finales de julio, principios de agosto, que ya tengamos la convocatoria, podemos tener una sesión informativa. Yo les comparto los cuestionarios derivados de esta presentación y con todo gusto podríamos generar una sesión informativa, todo a través de Canacintra Uruapan, que está haciendo nuestro enlace con ustedes, y podremos tener una sesión informativa y después, para aquellas empresas que deseen participar en la postulación al distintivo, podríamos generarles alguna fecha para un taller de introducción o algunas sesiones adicionales por ámbito, con todo gusto, para que puedan participar en el distintivo también. Veo por aquí también el cuestionario. Bueno, aquí me dice Jocelyn, ¿qué tanto afecta a la empresa la rotación y despido masivo del personal si estamos en SMETA? Bueno, pues en SMETA les va a afectar porque van a tener que manejar indicadores de número de colaboradores cuando arranca el proceso y número de colaboradores cuando termina. Entonces, aquí lo que hay que verificar es las causas del despido masivo, ¿sí? Si cerraron toda una línea de producción, por ejemplo, el justificar por qué cerraron, por qué despiden masivamente a la gente. Si fue por una temporalidad y eso originó que se terminó esa temporalidad o el producto por el cual ustedes contrataron a las personas, se termina, pues obviamente esa gente se tiene que ir. El detalle es que en SMETA les van a pedir muchos indicadores de por qué tenían 400 trabajadores cuando empezó el proceso de SMETA y por qué tienen 50 cuando terminan, ¿sí? Y algo similar les vamos a preguntar si decidan participar en responsabilidad social, pero en responsabilidad social nosotros normalmente les decimos, mete a tu proceso del distintivo a tu gente base, ¿sí? Y a la gente temporal a la que normalmente tienes en todos tus procesos temporales. Si son 50 gentes y tienes 30 de manera permanente, pues haz de cuenta que tienes una empresa de 80 y no una empresa de 400, porque algo similar les pasa en el tema de construcción. Cuando tienen una empresa que va, una obra en la que van a ocupar a 400 gentes, pues ahí son 450 por las 50 de administración, pero resultó que se acaba esa obra en 6 meses y otras vuelven a 40. Entonces, nosotros normalmente en el distintivo les decimos, méteme a tu gente permanente. Y entonces ahí es donde nosotros les invitamos a cuidar o les sugerimos cuidar algunas cosas, pero en SMETA lo que tienen que hacer es justificar por qué se está dando ese despido masivo de personal justificado o tal vez es injustificado, que fue lo que pasó. Pero no es tanto el que les vaya a afectar, sino con que lo justifiquen de manera congruente con el proceso y no veo por qué pudieran tener problemas en SMETA. Teníamos por ahí una última pregunta, maestra Lupita, y nos comentaban si me asignaran la actividad de comenzar este proceso, ¿por dónde empiezo? Ok, dice, si me designan la responsabilidad de llevar a cabo el SR en mi empresa, ¿por dónde empezaría? Bueno, de entrada, comentarte que
que le des gracias a Dios que te tocaría el proceso, y les voy a decir por qué. Porque cuando empiecen este proceso de responsabilidad social del distintivo, van a conocer mucho a su empresa y van a conocer muchas cosas que hace su empresa que a lo mejor ni siquiera ustedes conocían. Y eso los va a hacer que quieran más a su empresa, así se los digo abiertamente. Van a conocer a la gente, van a conocer a las actividades que hacen, pero ¿y por dónde podrían empezar? Por conocer toda la parte de su planeación estratégica de la empresa. Saber si hay visión, misión y valores y que esté documentada y desde cuándo. Empezar a integrar a su comité de responsabilidad social que les vaya a ayudar en este proceso. Que mi sugerencia, dependiendo del tamaño, Erika, de tu empresa, yo lo que te puedo sugerir es que mínimo sean 5 gentes. Una, tú, que de acuerdo a si tú fueras la responsable, llevarías el proceso que pudieras quedar en el ámbito de gestión, porque gestión es quien es transversal a toda la empresa. Alguien que te ayude en la parte de ética, que tendría que ser, mi sugerencia normalmente es gente que esté muy cercana a los tomadores de decisiones, a los directivos, al gerente general, etcétera, o en finanzas, porque van a tocar temas de finanzas. Alguien que lleve el tema de medio ambiente, que le guste o que atienda el tema de medio ambiente, el tema de vinculación con la comunidad, que son tus campañas, voluntariado, etcétera, y alguien de recursos humanos. Esas 5 personas son las que pudieran llegar a integrar el comité de responsabilidad social empresarial. Si tu empresa es MIPYME, si tu empresa es grande, yo lo que les sugiero es que mínimo sean 2 personas. ¿Por qué? Porque van a tener que juntar información de todos lados, ¿sí? Van a tener que juntar información de las campañas, del voluntariado, de las organizaciones de la sociedad civil con la que trabajan, todas las prestaciones que tienen para sus colaboradores y sus familias, el tema anticorrupción, etcétera. Si tú empiezas por conocer esta parte normativa de la empresa y juntar a estas personas, vas a poder detectar qué tienes en la empresa y qué les hace falta. Una empresa socialmente responsable no es una empresa perfecta, eso también es importante que ustedes lo sepan. Es una empresa que tiene defectos como muchas empresas, que puede tener rotación de personal, que puede tener despidos de personal, pero que tiene un proceso para hacerlo, ¿sí? Que cuida cómo hacer estos procesos. Entonces, eso es bien importante. Allegarte de un equipo, capacitarse en el tema de responsabilidad social y sobre todo que tu alta dirección esté convencida de que este tema de responsabilidad social es bueno para la empresa, es bueno para ellos como directivos, porque por ende va a ser bueno para toda la organización. Entonces, yo te sugeriría que si es este tema, podamos platicar, tener una sesión, pero yo les sugeriría que empiecen por ahí, que conozcan si hay visión, misión, si está documentado, desde cuándo se hizo y armar su proceso, armar a su comité de responsabilidad social para que les pueda ir. Ok, la señorita Erika Alejandra podría compartir la guía, el proceso y estaría bien para una introducción. Sí, con todo gusto. Miren, nosotros en la sesión informativa, que nos puede llevar más o menos 1 hora, les podemos decir lo que vamos a ir trabajando y después podríamos generar inclusive nosotros ahorita lo que hemos hecho y que creo que nos puede funcionar perfectamente para ustedes, hemos dado talleres de 2 horas por cada uno de estos ámbitos que les he dicho. En estos ámbitos me apoya la maestra Blanca de la Mora también, nuestra consultora, para ir trabajando. Entonces, podemos ir trabajando desde ahorita sus procesos, aunque ustedes sean empresas MIPYMES,
no importa, lo podemos trabajar ya desde ahorita y en enero que abra la convocatoria, pues ustedes ya tienen perfectamente alineado todo su distintivo, todos los elementos que ustedes vayan a necesitar trabajar y los que no, pues los van a poder documentar perfectamente durante el proceso, ¿sí? ¿Cuándo podemos realizar estos talleres? Yo con todo gusto me coordino con los directivos de Canacintra Uruapan y con todo gusto lo hacemos. Ya hemos hecho en años anteriores este mismo proceso. Yo creo que lo podríamos empezar en agosto. Yo podría coordinarnos con ellos. Los podemos hacer ahorita de manera virtual y podemos agendarlo con fechas. Podemos hacer una sesión informativa y después podríamos hacerles sus talleres por ámbito para que todos ustedes lo puedan ir trabajando. Esto nos permite dejarles algunas tareas, estos talleres los estamos haciendo cada 15 días para que ustedes vayan a su empresa, lo trabajen y al final estamos haciendo una sesión donde todos presentan lo que están haciendo y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, con todo gusto yo me coordino con los representantes de Canacintra y bueno, les damos fechas que no se empalmen con algunas actividades que también ellos tengan, señorita Gómez.